El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo los fariseos se retiraron y llegaron a un acuerdo para comprometer a Jesús con una pregunta. Le enviaron unos discípulos con unos partidarios de Herodes y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad, sin que te importe nadie, porque no te fijas en las apariencias. Dinos, pues, ¿qué opinas? ¿Es lícito pagar el impuesto al César o no? Comprendiendo su mala voluntad, les dijo: Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Enseñadme la moneda del impuesto. Le presentaron un denario. Él les preguntó: ¿de quién son esta cara y esta inscripción? Le respondieron: del César. Entonces les replicó: pues pagadle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. ¿Qué moneda sería la que tuvo Jesús en sus manos? O la que le enseñaron, al menos. Pero los denarios eran pequeñitos. Lo normal es que la tomara en sus manos. ¿Qué moneda tendría? No es seguro cuál tuvo. Pero hay un hecho muy interesante que me he enterado hoy, mirando en páginas de numismática del Imperio Romano, y es que durante el Principado de Tiberio se acuñaron muy pocos denarios, y la más común y frecuente de las monedas con el valor de denario que se extendió por todo el imperio es una que representa la efigie del emperador por un lado y la paz por el otro. Y es muy interesante porque dice Jesús: ¿de quién son esta cara y esta inscripción? Pues si era ese denario, y es muy posible que sí, la inscripción era: Tiberio César, pontífice máximo, hijo del dios Augusto. Retorciendo esta inscripción, porque lo que decía en latín es esto, nada más que esto, pero retorciendo la inscripción podríamos decir lo siguiente: Tiberio es símbolo de la ciudad, de la ciudad que está en el Tíber, de allí viene Tiberius. Incluso, estrictamente hablando, Tiberius es el que es del Tíber. Entonces podríamos decir, retorciendo la inscripción, que hay una profecía, como si Jesús les dijera: mirad esta imagen, hasta ahora hay un César en esa Roma que tiene un imperio, pues en el futuro habrá un nuevo César, pero no de un reino material, sino de un reino que es espiritual, y será Tiberius, será del Tíber, de Roma, hijo de Augusto, hijo del Santísimo Dios, porque Augustus significa, entre otras cosas, divino. Entonces era como una profecía acerca del romano pontífice que iba a estar justamente allí. Insisto, retorciendo las cosas. Pero es cierto que Jesús tenía en sus manos la efigie de un César que estaba en Roma con un imperio material, y ciertamente iba a haber un nuevo César, hijo del Dios Santo, que iba a estar en la
ciudad del Tíber y que iba a ser pontífice máximo. ¿Qué había en el otro lado de la moneda? En el otro lado de la moneda se representaba la paz. Una mujer sentada en un trono con un cetro y una rama de olivo. La paz. Ese nuevo César traería la paz. La paz de las almas. La paz a las almas. Ese César que había en ese momento, Tiberio, trajo la paz al imperio, pero por la fuerza de las armas. Mientras que el nuevo César de un nuevo imperio espiritual, que no es de este mundo, traería la paz a las almas, una paz definitiva, eterna, que seguirá en los cielos. Me parece a mí que esta explicación de la moneda, pues también se conjuga con que cuando nació Jesús, en la época de Octavio Augusto, se acuñó también una moneda que a mí me llamó la atención cuando la vi, y creo recordar que también era un denario. Por un lado, Augusto. Augusto, entre otras cosas, significa divino. Cuando nace Jesús, se acuñan monedas diciendo divino. Y en el otro lado de esa moneda estaba el litum, que era creo que era de la primera declinación, que era el símbolo del augur, que era como un bastón acabado en la misma forma que tienen los báculos de los obispos. Yo dije, vaya, qué casualidad. Cuando nace Jesús, se emite una moneda en la que pone divino, y en el otro lado va a haber el símbolo del pastor, de los obispos. En cualquier caso, volviendo al denario de Jesús, este denario es algo del mundo. Luego dice, dad las cosas del César al César. En ese sentido, nosotros, los que pertenecemos a la Iglesia, no tenemos ningún inconveniente. Las cosas de este mundo, que las organice el César. Dádselas al César. Todo lo que es de este mundo se puede dar al César. No hay ningún problema. Eso vale para todos los oficios, para incluso la mujer casada, pues tendrá que dar al mundo las cosas que son del mundo. Tendrá, si se rompe un hueso, que dedicar un tiempo a la rehabilitación. Si tiene tal enfermedad, pues tendrá que ir al médico y hacer ejercicio. Tendrá que pagar impuestos, Hay unas cosas que son del mundo y que las damos gustosas a quien corresponde en el mundo. Mientras que hay otras cosas que son de Dios. Fijaos, hay una distinción nítida. Es cierto que todo pertenece a Dios, en cierto sentido sí, en cierto sentido verdadero, pero también es cierto que sea uno un monje o un hombre casado, hay unas cosas que son del mundo y hay que dedicar un tiempo, y hay otras cosas que son de Dios y esas debemos dárselas a Dios. Esta separación no es mala porque en el fondo es la relación entre naturaleza y lo sobrenatural. Es el reconocimiento también de la independencia de los poderes de este mundo. Uno es cristiano, pero uno obedece las leyes, uno respeta al príncipe de cada pueblo, respetamos a los gobernantes, aunque sean pecadores, aunque estén equivocados, aunque hagan cosas mal, pero les respetamos. Respetamos el orden natural. La Iglesia no desea invadir el orden natural de la sociedad. Os puede parecer que estoy yendo muy lejos, pero no, las palabras de Jesús son claras. ¿De quién es este denario? Y efectivamente, lo había acuñado el Imperio Romano por orden del César.
Pues era de él. Después había acabado en manos judías, etc. Pero era de él, era una cosa de él. No hay ningún problema, dádselo, es de él. Lo mismo decimos respecto a todas las cosas de la sociedad. Nosotros reconocemos la autoridad. Dadle obediencia, le corresponde. Que nos ponen impuestos, pagaremos los impuestos. Que hacen leyes, obedeceremos las leyes. Solamente hay cosas que son de Dios. Las cosas que son de Dios, dádselas a Dios. ¿Qué cosas son de Dios? Cada uno puede ver. Incluso una parte del tiempo podemos decir, esto es de Dios. Puedo tener mucho trabajo, muchas preocupaciones, pero voy a reservar este tiempo cada día para Dios. Pues ese tiempo es de Dios. Por supuesto, la obediencia a las leyes que van más allá de lo que pueda determinar un gobernante, por supuesto. Es decir, este versículo marca esa distinción. Por eso, a lo largo de los 2000 años de historia de la Iglesia, aunque ha habido algunas excepciones, el sacerdocio no ha invadido el campo natural. Es decir, uno era el rey, otro era el obispo. Y el obispo, por mandato divino, no debía convertirse en rey. Ha habido alguna pequeña excepción. Cardenales de esta ciudad, 2 que yo recuerdo ahora mismo, fueron regentes cuando el rey todavía era menor de edad, pues fueron regentes del reino de Castilla. Pero excepciones, y además que suelen dar muy mal resultado. Cuántos problemas, cuántas cosas. Sin embargo, frente a esas excepciones, la enseñanza del Evangelio era clara. Por voluntad de Dios, uno es el rey, otro es el obispo, incluso en la Edad Media. El obispo no puede convertirse en rey y el rey no puede convertirse en obispo. Eso está incluso desde el antiguo Israel. Incluso un rey profeta como David o como Salomón, cuando llegaban al templo, se quedaban junto al altar, pero no penetraban en el santuario, donde estaba el candelabro, el altar de los inciensos, y mucho menos en el Sancta Sanctorum. Nunca entró, ni David ni Salomón. Se quedaban afuera, porque no eran sacerdotes, no habían sido consagrados como sacerdotes. Por muy santos que fueran los reyes, no pasaban adentro. Por eso en las misas cristianas el sacerdote no está en el presbiterio, el rey no está en el presbiterio, ni el presidente ni los ministros, se quedan en los bancos. Podemos ponerles un asiento especial, podemos ponerles un trono, podemos poner lo que sea, pero ellos no están en el presbiterio, ellos no se acercan al altar, ellos no cumplen funciones sacerdotales. El César y, por otro lado, el representante de Dios. Y eso es una cosa positiva. Siempre defenderemos la independencia del poder secular. Siempre defenderemos el que nosotros no mandamos sobre ellos. El gobernante cristiano debe hacer lo que considera que es lo adecuado. Pero él es el gobernante. Él ha recibido de Dios el gobierno sobre el pueblo. Del mismo modo que el gobernante tampoco puede meterse a hacer de obispo. Tampoco puede pretender meterse en materia religiosa. Es cierto, desde el comienzo, desde finales del Imperio Romano, que hay temas en que ambos campos se solapan, tienen una intersección. ¿Esto es del César o es de Dios? Y es verdad, hay temas que se solapan. Entonces,
cuando ambas competencias realmente parece que son de los dos, son los hombres de Dios los que deben decir cuál es la ley de Dios. ¿Quién dice lo que es la ley de Dios? Pues los obispos. Es el caso, por ejemplo, del aborto. ¿Quién determina si algo entra o no entra en la ley de Dios? Pues serán los obispos. No puede el gobernante decir, no, yo soy independiente, no, pero aquí entra la ley de Dios. Y como ese, tantos puntos. Conclusión de todas estas palabras de Jesús. Admirablemente sabia la forma en que Jesús organizó la Iglesia, para que no invadiéramos fuera, para que todo no se unificara de un modo que Él no quería, para que no se concentrara todo en manos de uno, para que distinguiéramos perfectamente lo espiritual de lo material. Admirable. Yo creo que a ningún ser humano se le hubiera ocurrido un plan tan magnífico. Y la Iglesia es la primera en respetar a los gobernantes, en reconocer su papel. Lo lógico sería que los gobernantes respetaran la independencia de los obispos, respetaran la independencia de los pastores espirituales para las cosas del Espíritu. Aunque muchas veces vemos que se lo toman muy a mal, muchas veces vemos que se enfadan, muchas veces me acuerdo de una política muy importante en este país que decía, los obispos tienen que entender que esto es inaceptable porque estamos en una democracia. No, si estamos en una democracia, los pastores podemos decir lo que pensemos. Recuerdo también a la misma política diciendo, los obispos tienen que entender, decía muy enfadada, que son unos ciudadanos más. Entonces podemos decir lo que queramos. Desgraciadamente, frente a todo este respeto, a veces hay enfado, hay acritud, pero la Iglesia siempre ha respetado el poder, incluso en los países del Este. Si el que gobernaba pues era un hombre, fuera como fuera, la Iglesia le respetaba, le saludaba, no invitaba a la rebelión, veía en él pues el gobernante, justo o injusto, pero respetaba esa figura del orden, porque después lo hemos visto en muchos países. A veces es preferible un gobernante con defectos que la anarquía, el desorden. Eso lo hemos visto en países donde ha desaparecido de pronto todo gobierno y toda ley y ha reinado el desorden. Por eso la Iglesia no es que sea acomodaticia, no. La Iglesia, tanto en las dictaduras de derechas como en las tiranías de izquierdas, siempre ha respetado a los gobernantes. Les ha saludado, se ha ido a reunir con ellos, ha hablado con ellos. Nosotros no nos interesa meternos en política, nosotros lo que nos interesa es el espíritu, lo que nos interesa es el bien de las almas, eso es lo que nos interesa. Usted, denos las almas, que nos ocupemos de las almas, el resto para usted. Como decía un santo, dame las almas, quédate con todo lo demás. Nada más, que todos nosotros veamos la historia de la Iglesia, y aunque ha habido excepciones, aunque ha habido cosas que no han sido tan puras, pero en general sí, en general esta regla se ha cumplido, se han cumplido las páginas del Evangelio, incluso en la época de más poder de la Iglesia sobre las personas, lo cual es algo para alegrarnos, para congratularnos. Nada más, que el Señor siga manteniendo este espíritu de división neta y que siempre respetemos a los gobernantes con todos sus defectos, porque siempre es peor la anarquía y la falta de orden en una sociedad.
Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos al Señor nuestro Dios, de quien procede toda autoridad. Por la Iglesia, por los que la odian y persiguen,